Les mando un fuerte abrazo a los que están ahorita conectados, a los que nos están escribiendo. Vemos todos sus mensajes y les vamos a contestar con todo gusto, y les mandamos un fuerte abrazo a los que están ahorita por YouTube y por Facebook. Y estamos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 18, y vemos este pasaje donde nuestro Señor Jesucristo fue apresado en Getsemaní, y de ser apresado lo llevaron con, ¿se acuerdan? Con Anás, muy bien. Y después de estar con Anás, lo entrevista, lo interroga, se enojan, y luego de ahí lo llevan, ¿con quién? Con Caifás. Con Caifás lo vuelven a interrogar, lo golpean, le escupen, le arrancan la barba, le cubren el rostro y lo golpean y se burlan diciendo: profetízanos, ¿quién te golpeó? Y todo esto nuestro Señor Jesucristo durante la madrugada. Y después de todo eso lo llevaron con Pilato. Y llega con Pilato. Y en la película estamos en esta parte donde en Juan 18 llega con Pilato y le dijo, versículo 37, entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Y recordemos que, ¿cuál es el concepto de rey? Alguien con ropas reales, con un séquito de personas para servirle, con un ejército. De repente ve a un hombre atado, encadenado tal vez, y todo golpeado, ensangrentado, sucio. Y voltea Pilato, dice: ¿tú eres un rey? Y respondió Jesús: tú dices que soy rey, y yo para esto he nacido. Y dices: ¿cómo? ¿Para esto? ¿Para esto has nacido? Y sí, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, para dar testimonio de la verdad. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Juan capítulo 10 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen? Todo aquel que es de Dios escucha la voz de Dios y lo sigue. Todo aquel que no es de Dios ni le entiende, ni le interesa, y no escucha. Al contrario, ataca, critica, juzga, porque no entiende. Juan 18:38. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y ese fue el tema del domingo pasado. ¿Qué es la verdad, amigos? ¿Qué es la verdad, familia? Cada religión dice tener la verdad. Cada denominación dice tener la verdad. Cada corriente teológica dice tener la verdad. ¿Qué es la verdad? Los testigos de Jehová dicen que ellos tienen la verdad. Los mormones también, los adventistas, los del séptimo día, los católicos, los cristianos. Y luego dentro del cristianismo, pues ¿de cuál corriente eres teológica? ¿Qué denominación tienes? Entonces se ramifica y se ramifica y se ramifica y se ramifica, cuando de repente dices: ¿y yo qué soy? Y de repente llegan aquí y me dicen: no, pastor, me preguntaron que qué denominación tenemos, y no supe qué contestarle. Y me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar la Biblia y empecé a estudiar sobre la palabra de Dios y conocer su gracia, su amor, su misericordia, y yo estaba enamorado de la palabra y ya me la devoraba. Y de repente yo asistía a la iglesia, servía en la iglesia y todo, y estudiaba la palabra, y el pastor Héctor me decía: vamos a estudiar ahora Romanos, y ahora vamos a estudiar Primera de Juan, y ahora vamos a estudiar Éxodo, y ahora vamos a estudiar. Entonces estudiábamos la palabra, y de repente alguien me dijo: oye, ¿y ustedes ahí en su iglesia qué denominación son? Y yo me quedé: ah, caray, no he llegado a ese capítulo. Pero yo creo que somos de la denominación del apóstol Pablo, porque estamos estudiando las cartas de Pablo. O tal vez somos de la denominación de Juan o de Mateo, porque
porque estamos estudiando el Evangelio de Mateo y estamos estudiando el Evangelio de Juan. ¿Y qué denominación eran ellos? Y la persona que me preguntó se quedó así. No, pues ellos no tenían denominación. Le dije, entonces tampoco nosotros. Porque no sé ni qué es eso. Y desde entonces hasta la fecha, amada familia, tengo muchos hermanos que son de diferentes denominaciones. Pero si algo yo he hecho desde el inicio hasta el día de hoy, y lo seguiré haciendo, es estudiar la Biblia y predicar la Biblia. Si hay diferentes denominaciones, diferentes corrientes, son mis hermanos. Si creen en Jesucristo como su único Señor y Salvador, y creen en la Biblia como el fundamento de su fe. Cuando alguien me dice, es que vamos a estudiar la historia de la iglesia, y empiezan a hablar de la reforma, dije, no, ya te perdiste. ¿Y sabes por qué? Porque la historia de la iglesia está en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos está cómo se formó la iglesia, cómo empezó la iglesia. Y específicamente en el capítulo 4 me encanta, porque la iglesia que Cristo fundó era aquella que compartía el pan unos con otros, que tenían favor con el pueblo y que además perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan. Se congregaban, oraban juntos. Y dice que no había necesidad entre ellos, porque entre ellos se servían unos a otros. Ese es un modelo de iglesia precioso. Entonces, cuando alguien te dice, ¿qué es la verdad? Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y también Cristo dijo, tu palabra es verdad, Padre. La Biblia es la verdad. Esto lo estudiamos la vez pasada, ¿no? Las Escrituras es la verdad. Tenemos al Espíritu de verdad morando entre nosotros, y nuestro Salvador es el que dijo, yo soy la verdad. Salud. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Sí, efectivamente. Y mira, te estoy hablando de Pilato. Pilato no era un pan. Pilato era despiadado. Pilato era sangre fría. Pilato era soberbio. Pilato él masacraba sin ninguna, ¿cómo se llama?, remordimiento. Sin embargo, veía a Jesús y él conocía la fama de Jesús y conocía el corazón de los fariseos, de los sacerdotes y del gobierno. Y dijo, yo sé por qué lo traen, le tienen celos, envidia, y yo no encuentro motivo para matarlo. Entonces ahí literalmente, y vamos a ver otros pasajes como en Mateo y como en Lucas, que nos empiezan a dar como un panorama más claro de toda esta historia. Entonces Jesús está con Pilato, y vamos a Lucas capítulo 23 versículo 4, y dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió con Herodes, y que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Ahora esto está así de que Pilato no encuentra cómo acusarlo, cómo juzgar y cómo matarlo, y él sabe por qué lo quieren matar, y dice no, pero cuando escucha que es nazareno, que es de Galilea, dice de aquí me agarro. Entonces no es de mi jurisdicción, perdónenme. Esto le corresponde a Herodes. Y este Herodes no es el mismo Herodes que mandó matar a los bebés. Este era el hijo de Herodes el Grande, y era el Herodes que estaba reinando en ese entonces. Entonces dice, no es de mi jurisdicción, llévenselo a Herodes. Entonces vemos esta historia de nuestro Señor Jesucristo. Primero está en Getsemaní orando al Padre, sabiendo que va a empezar ya todo su martirio, y está orándole, pero de repente ya llega Judas con toda la gente, lo apresa a nuestro Señor Jesucristo, lo llevan con Anás primero, lo interrogan, lo golpean, y de ahí lo mandan con Caifás y lo vuelven a interrogar en la madrugada y lo vuelven a golpear. Dice que le escupen, le arrancan la barba, le cubren el rostro y lo golpean.
Y luego ya todo golpeado lo mandan después a Pilato. Y Pilato dice, no, ¿sabes qué? Este no es de mi jurisdicción, ahora llévaselo a Herodes. Y ahí lo llevan a Herodes y no lo llevaban en Suburban. O sea, literalmente, ¿sabes qué? Era golpeado, ensangrentado, encadenado. Y tal vez lo iban arrastrando y caminando. Y llega con Herodes. Y llegando con Herodes, este versículo 8 es clave. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle verle hacer alguna señal. Lo desglosé de esta manera, querida familia, porque quiero que les quede súper claro el corazón de Herodes. ¿Qué características tiene el corazón de Herodes? Número 1, viendo a Jesús se alegró mucho. ¿Cuánta gente se alegra al venir a las iglesias? O se alegra al sí, vamos a una iglesia y no, pues, vamos a hacer todo y vamos, qué padre, ¿no? Se pueden alegrar la gente al venir a buscar a Jesús, pero también no solo deseaba verle. ¿Cuánta gente se alegra al venir a Jesús? Y también pues desea, ¿no?, estar con Él y todo. Pero adivina qué, ¿cuál es la motivación? Porque había oído muchas cosas acerca de Él. Yo sé que Jesús es famoso, yo sé que Jesús puede hacer muchos milagros, yo sé que Jesús puede obrar prodigios y señales. Pero aquí está el corazón, y esperaba verle hacer alguna señal. Ese es el corazón de todo. Qué padre que viniste, Jesús, dice Herodes. Quería verte, tenía muchas ganas de conocerte. Eres un predicador famoso, eres un rabino muy famoso. Qué bueno que estás aquí, me alegra. Oigan, vengan, aquí está Jesús, es famoso, este predicador. Vente. Oye, no sabes, hemos escuchado muchas cosas acerca de ti. A ver, haz un milagro. A ver, haznos alguna señal así, venga. Es que nos encantaría ver una señal de ti. Y Jesucristo mismo dijo: esta generación adúltera y pecadora busca señales, pero señal no les será dada sino la del profeta Jonás. ¿Cuánta gente anda buscando prodigios y señales? ¿Cuántos en las iglesias se reúnen para ver milagros y señales? Y se mueven a veces de iglesia en otra iglesia. ¿Por qué? Porque andamos buscando señales y prodigios. ¿Sabes quién vio señales impresionantes que ninguno de nosotros ha visto? Pedro. Vio resucitar a Lázaro después de 4 días. Él fue el único que caminó sobre el mar en plena tormenta. Él vio, junto con Juan y Jacobo, ver a Jesucristo en su deidad. Resplandeció Jesucristo, su rostro resplandeció como el sol a mediodía. Sus ropas se hicieron blancas y de repente se le apareció Moisés y Elías hablando con Jesús y Pedro viendo todo eso. Y de repente una nube cubrió el monte y el Padre dijo: Él es mi Hijo amado, a Él escuchen. Y Pedro escuchó esa voz. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro después de todos esos milagros y señales? Negó a Jesucristo. ¿Qué pasó con ese pueblo que fue liberado con una mano poderosa de Dios de su esclavitud en Egipto? Vieron un mar abrirse y caminar en seco sobre un mar, sobre muros de agua. Vieron cómo Dios los defendió cerrando el mar para matar a sus enemigos que venían a perseguirlos. Vieron cómo Dios les dio pan del cielo. Les envió codornices para que comieran carne, porque querían carne los angelitos. Vieron cómo un peñasco, una montaña se abrió y salieron torrentes de agua para alimentar a más de 2 millones de habitantes y sus ganados. Y ese pueblo murió en el desierto por su incredulidad. Vieron milagros y señales y prodigios y su corazón no cambió. Ninguna señal, ningún prodigio puede cambiar un corazón. Y lo que hace Herodes es eso. Se alegra
wow, eres famoso, ven, yo te quería conocer, Jesús. ¿Por qué? Porque eres famosísimo. Yo sé que tú has hecho milagros y señales. Queremos de ver de ti una señal. Haznos alguna señal. Ese es el corazón de Herodes. Y curiosamente el día de hoy ese corazón todavía pulula por muchos lados, buscando no a Cristo, buscando que Cristo haga un milagro, una señal. Y si Jesús no les hace un milagrito, no les hace la señal, ¿qué hacen? Se enojan con Jesús. Ya no me voy a congregar, ya no voy a leer la Biblia, como si castigáramos a Dios, como si Dios nos necesitara. Y Dios no nos necesita, nosotros lo necesitamos a Él. Lucas capítulo 23 versículo 9. Y Herodes le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció. Es decir, ya de ver que no conseguía que hiciera un milagrito, entonces empezó a burlar de él y lo menospreció. Ay, predicador chafa, ¿no? No haces milagros, para mí que es pura fantachez, es pura fama. No haces ningún milagro, no haces ninguna señal. Y se empezó a burlar y a menospreciar a Jesucristo. Y junto con ¿quiénes? Con los soldados le menospreció y le escarneció, se burló de él, vistiéndole de ropas espléndidas. Ahí está, órale, rey de los judíos, ja, 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 ja. Y le volvió a enviar a Pilato. Dijo, no, yo para qué lo quiero aquí, llévaselo a Pilato. Ahora quiero que veas esta fotografía, amada familia. Quiero que entendamos esto. Jesús está soportando todo esto. El Padre, no solo Jesús, el Padre está soportando. Hace rato hablaba con un amigo. ¿Cómo sientes tú como papá o como mamá cuando lastiman a tu hijo o a tu hija? ¿No te hierve la sangre? ¿No te enojas? Y si tu hijo o tu hija tuvieron la culpa, pues te enojas con él o con ella, ¿no? Para ser justos. Pero cuando es injusto, cuando se burlan de tu hijo o de tu hija, ¿no te hierve la sangre? El corazón del Padre, ¿cómo crees que estaba? Soportando. Él tenía todo el poder para destruir así a toda la humanidad, o tan solo esa ciudad, o tan solo el corazón de esos sacerdotes, el corazón del gobierno. ¿No quieres? ¿Te burlas? ¿Te burlas de mi hijo? Así, mira, puede fulminar a cualquiera. La vida de cada uno de nosotros y de cualquier gobernante del mundo es como una vela en la boca de Dios. En cualquier momento Dios puede hacer así y se acabó. ¿Qué somos? ¿Qué podemos presumir? ¿Quién es el hombre tan rico o tan poderoso o con tanto conocimiento y dones que no vaya a morir? Todos vamos a morir y todos vamos a rendir cuentas delante del Creador de los cielos y de la tierra. Y adivinen qué, ¿por qué el Padre está soportando ver lo que le hacen a su hijo? ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo soporta toda esa humillación, esos golpes? ¿Por qué soporta todo? Por dos cosas. Una, porque tú y yo no tenemos otra opción de salvación, no la hay. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, no hay salvación para ti y para mí. Yo sé que las religiones te dicen, si tú haces esto y haces lo otro, te puedes ganar el cielo. Pórtate bien, cumple los mandamientos, haz esto, estos rituales, esto, y vas a ver que te vas a ir al cielo. Y eso es una mentira, porque si el hombre se puede salvar a sí mismo, ¿para qué murió Cristo? Gálatas capítulo 2. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene la muerte de Cristo si tú te puedes salvar a ti mismo portándote bien, echándole ganas, tratando de ser buena persona?
¿Para qué murió Cristo? Es ridículo. Pero como no hay manera en la que tú te puedas salvar, no hay manera en la que tú y yo podamos salvarnos o ganarnos el cielo. Por eso solo el Hijo de Dios tuvo que entregarse por nosotros y soportar todo por amor a nosotros. Y sí, por amor a nosotros. ¿Por qué soportó todo eso Jesús? ¿Porque odia al pecador? ¿Por qué soportó todo eso el Padre? ¿Porque odia al pecador? Y no hemos entendido lo que significa el amor de Dios. Es más allá de un sentimiento de sentir bonito. Es una decisión y decir: te voy a salvar a pesar de lo que eres, a pesar de la podredumbre que somos. Él decidió salvarnos, perdonarnos y rescatarnos. Y no hay otra manera en la cual tú y yo podamos ser salvos. ¿Por qué Cristo y por qué el Padre soportó todo lo que soportó? Porque no teníamos otra esperanza tú y yo si no lo hubiera hecho. Y sí, porque Él nos ama. Juan capítulo 18, versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre, dice Pilato, de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron a voces de nuevo, diciendo: no, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Esta palabra ladrón es la palabra lestes del griego, y es ladrón, saqueador, bandolero. Y si vemos también en Marcos capítulo 15 versículo 7, nos da también más información sobre Barrabás. Y el versículo 7 dice que había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Era revoltoso, rebelde a la autoridad, asesino, ladrón. Y esta persona es precisamente la que fue salva por el sacrificio de Jesús. Y quiero leerles Mateo 27 para que tengamos más clara esta película. Y ahora bien, el día de la fiesta, el gobernador acostumbraba al gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo al gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Eso te muestra el corazón del pueblo. La elección de la multitud muestra su corazón claramente. ¿Cuál quieres que os suelte? ¿A un asesino, rebelde, ladrón, o a Jesús de Nazaret? Aquel que sanó enfermos, que resucitó muertos, que sanó ciegos, que hablaba del reino de su Padre. La elección de la multitud, pedir a Barrabás y rechazar a Jesús, es una demostración máxima de la depravación humana, y eso es lo que queremos. Este mundo hasta la fecha sigue rechazando a Jesucristo. Puedes hablar de lo que quiera en los medios de comunicación, en las escuelas, puedes hablar de lo que sea. El día de hoy, oye, es Mixquiahuitl, es nuestra cultura, nuestras raíces, es el Día de Muertos, y se pintan de calaveras, o vamos a hacer en la escuela el Halloween. Y ahí, mira, mientras más terrorífico, gana el premio. Ay, mira, se disfrazó de Ted Bundy, ¿no?
un multihomicida, wow, qué chido. Mira, viene vestido de sicario, qué bello. Mira, qué padre, viene de Freddy Krueger, toda la sangre así, ¿no? Y vemos, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo el culto a los muertos? ¿Qué tiene de malo? Es nuestra cultura. Pero prohibido en las escuelas hablar de Jesucristo. Prohibido hablar en los medios de comunicación sobre Jesucristo. Prohibido hablar lo que Dios enseña en su palabra. ¿Por qué? Porque eso está prohibido. El mismo corazón del pueblo prefiriendo la podredumbre en vez de preferir al Dios de vida y de paz, a la luz del mundo. Un asesino y ladrón a cambio por quien predica el reino de su Padre y da perdón, y es el príncipe de paz. Es el corazón del mundo. Por eso, como ya lo estudiamos anteriormente, el corazón de este mundo es contrario a Jesucristo, y los que son del mundo los van a odiar. Pero aquel que es de Cristo no se escuchará. Continuando en Mateo 27, versículo 22, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y me llama mucho la atención la palabra Barrabás. La palabra Barrabás o el nombre Barrabás es un nombre arameo. Y Bar el Bar es la raíz, y Bar significa hijo de. Por ejemplo, Bartimeo es hijo de Timeo. Bar Jesús, que es otro de los personajes de la Biblia, del libro de los Hechos, es hijo de Jesús. O sea, la palabra Bar significa hijo de. Y cuando ves la palabra Barrabás en el original arameo, es la palabra Bar Abba. ¿Y qué significa Abba? Padre, hijo del Padre. Y me recuerda al hijo pródigo, aquel hijo que se fue y se perdió, y que le dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y dejó a su padre y malgastó todo en fiestas, prostitutas, amigos. Pero cuando se acabó todo, acabó pidiendo trabajo, y le dieron trabajo cuidando cerdos. Y llegó tanta su hambre que anhelaba llenar su estómago de la comida de los cerdos. Hasta que un día cayó en cuenta y dijo: en la casa de mi padre hasta los jornaleros comen mejor. Voy pues a la casa de mi padre y regresaré a casa de mi padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Acéptame por favor como uno de tus trabajadores. Y agarró sus cosas y se fue de regreso a casa. Y este hijo, seguramente avergonzado, todo sucio de estar cuidando cerdos, dice que cuando se iba acercando, el papá lo vio a lo lejos. Y cuando el papá lo vio a lo lejos, dice la Biblia que el papá fue el que corrió hacia el hijo. Y el papá corrió al hijo y lo abrazó y lo llenó de besos.
Y el hijo avergonzado le dijo: Padre, ya no soy digno de que me llames de ser tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti, pero recíbeme como uno de tus trabajadores. Y el padre le mandó traer ropas reales y lo vistió con sus ropas. Es como el Padre vistiéndonos con esas ropas de justicia, quitando nuestros trapos sucios. Y le puso un anillo que significa: eres mi hijo. Esta es tu identidad, tú eres mi hijo. Y mandó a hacer una fiesta, porque su hijo muerto estaba y ha vuelto. Y esta palabra Barrabás significa hijo del Padre. Y este hijo del Padre, rebelde, ladrón, asesino, esclavo, preso, condenado a muerte. Y Barrabás sabía que tenía que morir. Él sabía lo que había hecho y sabía que estaba en las manos del Imperio Romano. Y sabía lo que implicaba que el Imperio Romano te tuviera preso por lo que habías hecho. Y él ya sabía lo que le venía. Y no me imagino a Barrabás en su celda diciendo: ya llegó mi hora, me van a matar. Pero de repente llegan y abren la celda, le quitan las cadenas y le dicen: quedas libre. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo sé lo que hice. Yo sé lo que la ley romana me tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Cristo va a ir en tu lugar y Él va a morir en esa cruz que estaba preparada para ti, Barrabás. Tú quedas libre y el inocente va a ir a la cruz. ¿Te fijas cómo en Barrabás representa la ilustración perfecta del evangelio puro y claro de Jesucristo? El inocente muriendo por el culpable. Barrabás es culpable. Él representa a toda nuestra humanidad. Somos rebeldes contra Dios, hemos roto la ley de Dios, somos culpables y merecemos plenamente la muerte, porque dice la palabra de Dios que el que peca, que la paga del pecado es la muerte. Y tú y yo como pecadores, ¿qué nos merecemos? No hay de otra. No hay de otra. Por mi orgullo, por mi pecado, por mi rebeldía, tú y yo nos merecemos el castigo de Dios y la muerte. Y todo aquel que diga: no, es que yo soy una buena persona. No, perdóname, ¿comparado con quién? ¿Con el mocha orejas? Pues chance, ¿no? Y ahí digo chance. Pero comparado con quién eres bueno. Porque el estándar del Padre es su Hijo Jesucristo. Y delante de Cristo todos somos pecadores. Hemos mentido. Dice Jesucristo en Mateo capítulo 5 y el capítulo 6, nos enseña la ley tal cual como Dios la mandó. A ustedes les dijeron: no adulterarás. Pero todo aquel que mira a una mujer o aquella que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él o con ella en su corazón. Y puedo seguir y seguir y seguir. Todos somos culpables, amigos y familia. Todos estamos en esa cochina cárcel y todos estábamos presos y todos estábamos dispuestos a morir por nuestro pecado y ser castigados. Pero Cristo vino a cambiar nuestra historia. El inocente, el único justo que no merece castigo, se entregó por nosotros. El gran intercambio, esa sustitución directa. El hombre culpable, Barrabás, es liberado
Y el hombre inocente, Jesús, es condenado para morir en su lugar. La justificación. Barrabás es el primer hombre que experimenta la justificación por sustitución. El primerito. Fue liberado y declarado inocente, aunque era culpable, porque Jesús tomó su lugar. ¿Entiendes? ¿Te identificas? Yo veo a Barrabás y me veo a mí. Pero me encanta ahora leer: a ese grado Dios ama, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que entregó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar o para juzgar al mundo, sino para que el mundo, el cosmos, sea salvo por Él. Juan 3, 16 y 17. Romanos 5 es de mis favoritos. Mas Dios muestra ¿qué? Su amor. Por eso cuando yo veo todo lo que sufrió nuestro Señor, apresado en Getsemaní, llevado, humillado, golpeado con Anás, amarrado y llevado preso, golpeado, escupido, le arrancaron la barba, le cubrían el rostro, lo golpeaban, se burlaban de él, con Caifás. Lo llevan después con Pilato. Pilato dice: no, mándeselo a Herodes. Herodes se burla de él, lo menosprecia junto con todos los soldados. Y el creador de los cielos y de la tierra soportando todo eso. ¿Por qué? Porque te ama, porque me ama y porque nos está dando la oportunidad de tener vida en su Hijo Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay otro camino, no hay otro modo de salvarte, no hay otro lugar donde puedas tener vida, no hay otro lugar donde puedas tener perdón, no hay otra manera en la cual tú puedas tener vida después de la muerte. No hay. No te puedes salvar a ti mismo. Solo en el Hijo de Dios hay perdón. Solo en el Hijo de Dios hay salvación. Y Él aguantó todo por amor a ti, para salvarte, para perdonarte. Por eso el día del juicio va a ser justo, porque aquel que rechace, el Padre entregó a su Hijo, nos dio a su Espíritu Santo y nos dio su preciosa palabra. El día del juicio va a ser justo, justo. Y Dios hoy te está dando la oportunidad. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Pídele perdón a Dios. Reconcíliate con Él. Si todavía eres ese Barrabás que está preso, hoy te quiero decir: Cristo murió por ti, para liberarte. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ven a Jesús. El sacrificio ya fue hecho. El sacrificio ya fue completado. Y nuestro Señor resucitó de entre los muertos y está vivo. Ven a Jesús y vive como libre. Y vive para Él. No desperdicies tus talentos, no desperdicies tu vida. Vive para Él y en Él y por Él. Pero ven a Jesús y reconoce tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado.
Renuncia a lo que tú sabes que tienes que renunciar. Y ven a la luz de Cristo. Ven a la cruz del Salvador. Cerremos nuestros ojos, familia, y vamos a pedirle a Dios. Si tú quieres hoy reconciliarte con Cristo y con el Padre a través de su Hijo, reconoce tus pecados. Reconoce tu pecado delante de Él. Tú ya sabes, Dios te está hablando y te está diciendo. Su Espíritu Santo te está mostrando que debes de renunciar. Te está mostrando que has hecho mal. No endurezcas tu corazón. Cae rendido a los pies de la cruz. Ven a la cruz de Cristo y quédate ahí. Reconoce tu pecado y dile: Señor, sálvame. Solo tú puedes cambiarme. Solo tú puedes salvarme. Solo tú puedes darme vida a este muerto. Solo tú puedes soplar aliento de vida en mí. Solo tú puedes perdonarme y limpiarme. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia todo mi ser, Señor. Yo te necesito. Reconozco mi pecado, Señor, mi rebeldía, mi indiferencia. Sálvame, cámbiame. Te necesito, Señor. Te entrego mi vida. Límpiame, Señor. Yo creo en ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo por mí en la cruz. Y creo fielmente que en esa cruz puedo ser perdonado. Sálvame, Señor, y perdóname. Yo creo que tu Hijo Jesucristo vive y resucitó al tercer día y está vivo. Límpiame, Señor. Apártame para ti. Y dame hambre cada vez más de tu palabra y de ti. Te lo pido, Señor. Apártame y séllame para ti. Te lo pido, Padre, por los méritos de mi Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Ay, amada familia, tenemos un Salvador precioso y un Dios hermoso. Gózate en tu Señor.